palabra que hoy día traje viene basada en eso, de lo que puede hacer Dios en la vida de cada uno de ustedes. Muchas veces nos enfocamos mucho en lo que es teología, muchas veces, y me ha pasado que en mis prédicas pongo mucho de lo que es el hebreo, mucho lo que es el griego, como que uno busca lo más, pero lo más profundo, la revelación máxima, cuando muchas veces Dios puede hablar hasta con las cosas más sencillas. Y yo sé que quizás hoy día la palabra puede ser sencilla, pero si es palabra de Dios, va a ser poderosa. Dios ha sido muy bueno conmigo. Me ha bendecido de una manera tan grande. Y todo eso lo he aprendido porque he puesto mi vida y mi confianza completamente en Él. Muchos me conocen desde que comencé en esta iglesia. Llevo alrededor de 4 años y medio, 5 años, como 5 años más o menos. Y yo llegué sin nada. Yo era un joven y que me molestaban porque cuando llegué el Señor me tocó tanto que lloraba y por eso me molestaban. Y yo llegué sin nada, pero siempre me esforzaba por entregar lo mejor de mí al Señor. Aún yo sin tener nada, lo único que el Señor no tenía quizás de mí era mi corazón. Porque el Señor es dueño de todo. Pero Él nunca se va a adueñar así como si nada de ti. El Señor va a tomar posición en tu vida el día en que tú decidas por Él. El día en que tú decidas de aceptar a Cristo en tu corazón. Dice la palabra que Dios te va a tomar y te va a llamar hijo. Solo esa es la cosa que nosotros le podemos dar a Dios. Él es el dueño del oro, de la plata, de esta estructura, de estas luces, de esa batería, de todo. Pero lo que quizás muchas veces no tiene es el corazón de cada uno de nosotros. Y aún nosotros pensando que sí, porque estamos dentro de una iglesia, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, cuando muchas veces no es así. Cuando muchas veces nuestras vidas, mientras pasa el tiempo, va cambiando y le seguimos fallando al Señor, pero aún así Él permanece fiel. Pero yo me he esforzado tanto por Dios y más de algunos de acá me conocen de mis principios, que yo venía y llegaba a este lugar, llegaba en una bicicleta que ni siquiera eso era mío, era de mi abuelo. Y me iba a las tantas de la noche porque me encantaba estar en este lugar. Y así decidí entregarle mi vida al Señor. Yo miro la vida como una toma de decisiones, donde si no elegimos bien la decisión que vamos a tomar, vamos a ir por un mal camino. Y una de esas decisiones fue servir al Señor todos los días de mi vida y entregarle mi vida por completo a Él. Yo desde que hice un pacto con el Señor, cuando estaba en mi angustia, cuando estaba afligido, cuando yo no quería nada con nadie, era súper rebelde, yo le dije: Padre, aprendí a conocer lo que son tus amores y son tus abrazos. Ahora te entrego mi vida por completo y haz lo que tú quieres con ella. Y con eso el Señor me ha ido bendiciendo. Y estas son palabras que yo les quiero dar a ustedes para incentivar antes de entrar al tema. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Dios les dará todo lo que necesiten. Pero ¿qué dice primero? Busquen el reino de Dios por encima de todo. Por encima de todo. Les puedo compartir un poquito más de la última vez que prediqué. Me parece que todavía seguía estudiando. Y les quiero decir que prediqué y estaba haciendo mi tesis. Y ahí yo les compartí que en mi tesis puse el nombre de Dios en alto para que todos pudieran conocer, en una universidad donde la mayoría son ateos. Y quiero decirle que apliqué esta palabra. Y yo no sabía qué hacer. Uno cuando termina de estudiar, viene el miedo de ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Porque muchos pasan años y no encuentran trabajo, o muchos se cambian de carrera
porque no pudieron encontrar su trabajo. Y yo me tomé esta palabra. ¿Y qué pasó? Que aún sin yo buscar trabajo o algo, el trabajo llegó a mí. Y fue, papá, le dije, una gran bendición. Y a muchos de mis hermanos yo les decía, yo cuando termine de estudiar, no voy a elegir ningún trabajo que me quite el tiempo del Señor. Si quizás pueda estar pasando necesidad económica o algo y me ofrecen trabajo, pero si el trabajo me quita tiempo para el Señor, yo no lo acepto. Y fue una decisión, esa sí que fue una decisión drástica, de elegir a Dios por sobre todo, aunque estuviera pasando necesidad. Pero Dios fue tan bueno que les puedo decir que desde mi cama me pudo llegar un contrato sin yo estar levantándome o ir a buscarlo. Y cada una de esas bendiciones que el Señor va dando, y estoy seguro que el Señor también les va a dar a sus vidas, las debemos tomar como pruebas para nosotros. El Señor dice la palabra que no tienta a nadie. El enemigo es el que tienta para que nosotros, los hijos de Dios, podamos caer. Pero el Señor no tienta a nadie, pero sí nos pone pruebas. Y quizás muchas de esas pruebas nosotros pensamos que es el padecimiento, que es estar por el desierto. Pero hay otras pruebas que nosotros quizás no nos damos cuenta, y en las pruebas cuando el Señor nos pone bendición. ¿Qué sucede con eso? Que el Señor nos va a bendecir, nos va a bendecir, nos va a bendecir, pero nos está probando quizás nuestro corazón. Quizás a muchos de nosotros el dinero quizás nos hace mal. Que podemos tener y cambiamos quizás nuestra forma de ser, cambiamos, quizás ya no somos personas tan humildes, dejamos de servir al Señor, o no sé, el Señor nos bendice con un auto y en vez de venir con el auto a la iglesia, se ocupan para ir a otros lugares, a la playa, no sé, a ir al mall. Entonces el Señor también te prueba con esas cosas. Y téngalo por seguro que si tú no pasas esas pruebas, el Señor no te va a seguir bendiciendo. Si el Señor ve y observa cómo tú te mueves, qué haces tú con tu vida dentro y fuera de la iglesia, y te bendice y ve que esa quizás economía que te está dando no te está haciendo bien, téngalo por seguro que no les va a dar más. Debemos ser inteligentes y debemos ser prudentes con cada una de las cosas que Dios va dando a nuestras vidas. Y Pablo fue uno de estos. Me dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir de la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Ese es el carácter que debemos tener cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias que estemos pasando. Si ahora estamos pasando por una necesidad, con mayor fuerza voy a servir a Dios. Si ahora el Señor nos está bendiciendo y tenemos abundancia o sobreabundancia, con mayor fuerza debemos servir al Señor. Téngalo por seguro que el Señor va a ver un corazón dispuesto, que a pesar de cualquier cosa externa, ustedes van a seguir y yo voy a seguir adorando al Señor. Amén. Esa es una palabra que yo les comparto a ustedes para que les pueda servir en la vida. Y con esto quiero entrar al tema. Ese es el último versículo que dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, sí, yo pensando que se estaba viendo las pantallas, estaba leyendo solo. No les di ni el versículo bíblico. Se los voy a mostrar rapidito. Lo primero que dije, que buscar el reino de Dios, está en Mateo 6:33. Y lo que habla Pablo está en Filipenses, versículo 4,
capítulo 4, del versículo 10 al 13. Y aquí empiezo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Quiero que me pueda poner atención porque quizás parece un trabalenguas para los que son más nuevitos. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice la palabra Verbo, está hablando de Jesús. Si lo traducimos, dice, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y qué dice más adelante? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dígale a su hermano de al lado, ¿te cuento un secreto? Si tú no tienes a Jesús en tu vida, para Dios no existes. ¿Por qué? Porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por medio de Jesús fueron hechas. Y sin Él, y sin Jesús, que estas cosas no tengan a Jesús, todo lo que ha sido hecho, es decir, que pueden haber cosas hechas, pero si no tienen a Jesús, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es como un trabalenguas, pero no sé si me hice entender. Que tú puedes ser algo hecho, pero si no tienes a Jesús, no estás hecho, no eres nada. Verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y este es el título que yo les puse el día de hoy. Te presento a Jesús. Te presento a Jesús. Puede ser un mensaje para personas que llevamos mucho en el Evangelio, como yo que nací desde guagua, instruido en el Evangelio, como personas que son muy nuevas. En Lucas 1, les voy a contar un poco de la historia de Jesús. Dice, cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de una manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Antes de que Jesús naciera, antes que existiera el mover del Espíritu Santo, los mensajes se enviaban a través de ángeles. O Dios mismo hablaba, pero no eran con todas las personas, eran con personas precisas. Hoy, gracias a Dios y gracias al sacrificio que hizo Jesús, podemos hablar cada día con el Señor, podemos escuchar cada día al Espíritu Santo, podemos ir en la calle, podemos estar trabajando, podemos estar estudiando y no tenemos problemas de poder hablar con papá y que el papá nos hable. Antes no había esta libertad de la que tenemos el día de hoy. Verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño, y quiero que pongan atención, dice, llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reino nunca terminará. Alguien que procede de Dios debe tener señal. Y aquí seguimos hablando ya de Jesús, pero cuando Él ya tiene una edad más avanzada. En Juan 1:32 dice, Juan dio también testimonio diciendo,
he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Hablaba sobre Jesús. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, dijo Juan, en agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu. Muchos de nosotros, quizás los más antiguos, vamos a conocer lo que significa el bautismo en agua. El bautismo en agua se hace una vez que nosotros elegimos por Jesús, y de una forma simbólica y de representación de nuestras vidas para Dios, nosotros nos sumergimos en el agua para hacer, se puede decir, un borrón y una cuenta nueva, para dejar todo nuestro pasado atrás y comenzar una nueva vida, pero en Cristo. Eso es para los que no conocen lo que es el bautismo en agua. Pero habla que Jesús iba a traer un bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice Juan: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si se recuerdan, al principio, cuando el ángel se presentó a María, le dijo que Jesús después le llamarán el Hijo del Dios Altísimo, que iba a ser un hombre importante y que también iba a ser rey. Quiero que se acuerden de esas palabras. Aquí escribí y puse: hemos encontrado aquel. Esta es una frase que debemos tener cada uno de nosotros en toda nuestra vida. Cuando yo digo hemos encontrado a aquel, es para poder señalar a Jesús. Muchos de los discípulos, al principio, y se los voy a demostrar, hicieron esto. ¿Por qué? Porque ellos le demostraban a otras personas que habían encontrado a alguien, y a alguien importante. Yo les puedo decir: hemos encontrado a aquel que me dio vida, hemos encontrado a aquel que me dio la salvación, hemos encontrado a aquel que me ha bendecido, hemos encontrado a aquel que me sacó de mi depresión, hemos encontrado a aquel que quitó toda la drogadicción de mi vida. Hemos encontrado a esa persona, y esa persona que yo hoy día conozco, se las quiero compartir a ustedes. Esa persona es Jesús. Juan 1:35, al día siguiente, Juan estaba allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Esas son palabras que dijo Juan. Cuando los 2 discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Por qué les digo que esta palabra de hemos encontrado a aquel debe estar constantemente en nuestra vida? Porque cada vez que decimos eso y les presentamos la vida de Jesús a una persona, vamos a hacer que esa persona se pueda acercar a Jesús y pueda encontrar la salvación. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos 2 que escucharon a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Primeramente eran 2 que habían escuchado, ahora van 3. Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Le había contado a su hermano. 42. Luego lo llevó a Jesús. Aquí puse: luego lo llevó a Jesús, marcado para demostrarle que realmente cuando decimos esta palabra y nombramos a Jesús, que lo hemos encontrado en nuestra vida, otras personas se acercan a Jesús. Y dice que Jesús, mirándolo fijamente, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ese fue el momento en que Simón se acercó a Jesús, y Jesús les llegó a cambiar no solamente la vida, sino el nombre. Y te quiero decir el día de hoy que si vienes quizás por primera vez y no has recibido nunca a Jesús, tenlo por seguro que Jesús hasta tu nombre puede cambiar. Aquí tenemos a nuestra hermana Sole, ahí está mi hermanita Sole, que es servidora. A ella por su nombre le llamaron Soledad, pero el pastor dijo: yo te cambiaré el nombre y no te llamaré más Soledad, sino te llamaré Sole. Porque no vamos a declarar algo sobre nuestra hermana, no vamos a estar maldiciendo a nuestra hermana, ¿no es cierto?
Entonces téngalo por seguro que Dios, cuando se presenta a tu vida, Jesús se presenta a tu vida, es capaz de cambiar tu vida completa y es capaz hasta de cambiarte tu nombre. Podrían, quizás después cuando lleguen a sus casas, poder ver qué significa el nombre de cada uno de ustedes, porque es muy importante ver qué se está declarando sobre nuestras vidas. Yo cuando investigué eso, le di gracias a Dios, porque quizás mis papás ni sabían. Me llamo Emerson, pero ellos me pusieron Emerson por un futbolista del Colo-Colo. Pero ellos no sabían el trasfondo de lo que había más atrás. Y yo cuando investigué el significado de mi nombre, me di cuenta que Emerson significaba regalo de Dios. Entonces fue una paz para mi corazón, porque ya tenía quizás una ayudadita para poder servir a Dios, cosa que no todas las personas tienen. Entonces queda como tarea que en su casa puedan buscar por internet qué significa el nombre de cada uno de ustedes. Luego seguía otro versículo bíblico que debemos demostrar a otras personas que hemos conocido a Jesús. Dice: Felipe era del pueblo de Betsaida, los mismos que Andrés, el que era uno de los discípulos de Juan, que fue donde Jesús y era hermano de Pedro. Este mismo Andrés, dice: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Se dan cuenta, 3 pasajes bíblicos que estaban muy cerquita cuentan la misma experiencia: mostrarles a más y a más y a más personas que han encontrado a Jesús, y esos se transformaron en discípulos cercanos a Jesús, que estaba ahí mismo. El hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Natanael replicó: ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Y dice: ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, comentó, y acá tienen que poner atención, dice que Natanael con Jesús nunca se habían visto. Natanael sí había escuchado historias sobre el Mesías, y ahora Felipe se lo presentó y le dijo: lo hemos encontrado. Y Natanael, acercándose a Jesús para que puedan ver el poder de Jesús, y él, para que se den cuenta que sí verdaderamente es Dios y que es omnipotente, omnipresente, que puede estar en cualquier lado y puede conocer cada uno de los secretos que tenemos nosotros, le dijo, verso 47, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Se lo dijo Jesús sin haber antes hablado ni visto a Natanael. 48. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto. Y ahí Natanael abrió los ojos, se sorprendió y se le reveló que tenía delante a Jesús, al Mesías y al Hijo del Dios Altísimo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Aquí vemos 2 palabras que se les declaró a Jesús antes que él naciera. Tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Esta imagen para algunos es muy conocida. En las casas de mis abuelos por parte de papá, me acuerdo cuando pequeños tenían un cuadro. Yo nunca entendí el significado, porque cuando uno es pequeño no se instruye tanto en la Biblia. Era niñito, debe ser unos 4 o 5 años. Y yo me acuerdo que miraba esta imagen y yo lo que me ponía a ver eran las personas. ¿Y qué hacía cada una de las personas? Quizás ahí ustedes no pueden ver, pero en el lado derecho suyo muestra un camino y en el lado izquierdo suyo muestra otro camino. Donde el lado izquierdo muestra un camino que se ve con destrucción y en el lado derecho un camino que hay arcoíris, hay sol y hay gente caminando. Pero si nos damos cuenta, en la entradita, que yo sé que los de atrás no van a ver nada, en el lado derecho
aunque la imagen está cortada, pero más abajito se ve una puerta estrecha. Se ve una puerta chiquitita donde cae una sola persona. Y en el lado izquierdo se ve, no es puerta y ni tampoco portón, es una entrada gigante. Y eso viene, y esa imagen fue hecha a base de lo que dice Mateo 7:13. Dice, la puerta es estrecha como título. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Entren por la puerta estrecha. Esa es una palabra para ustedes. Esa es una palabra que dijo Jesús. Entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque el lugar de perdición, hay una puerta tan grande donde muchas personas entran por ella, pero en una puerta estrecha solo poquitos pueden entrar. Dice, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Esto me quiere decir que nosotros debemos ir en busca de una vida. ¿Va a ser una vida de salvación o va a ser una vida de perdición? Y debemos buscar, dice, la puerta más estrecha. ¿Por qué dice busca? Porque debe ser difícil poder entrar por ella. Porque por esa puerta estrecha no hay placeres. Por esa puerta estrecha no hay pecado. Por esa puerta estrecha no hay adicciones. Por esa puerta estrecha hay que dejar un sacrificio tan grande en nuestras vidas para poder entrar. Dejar tantas cosas de lado, dejar el orgullo, dejar el egocentrismo, dejar el pecado. Por eso dice que no muchos entran por ella, y la mayoría eligen el camino más fácil, que es la puerta más ancha, pero lleva a un lugar de perdición. Y esta es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Quieres alcanzar la vida? ¿Quieres alcanzar? Y es una pregunta para ustedes. ¿Saben cómo? Algunos lo saben y otros no lo saben. Pero la idea es que todos podamos aprender, y que todos podamos ir por un solo sentido, y que todos podamos entrar por esa puerta angosta. Juan 14, verso 1 dice, no se angustien, confíen en Dios. Son palabras de Jesús. Y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Miren y pongan atención. Ustedes ya conocen el camino para ir y a dónde yo voy. Jesús había dicho que Él iba a preparar vivienda para cada uno de nosotros a la casa de su Padre. Y Jesús dice, ustedes ya saben por dónde voy a ir, y ustedes ya saben a dónde voy. Jesús por Él la tiene claro, que nosotros deberíamos saber, pero muchas veces a nosotros se nos olvida y perdemos la dirección y no seguimos el camino que va Jesús. Y eso le pasó a Tomás. Entonces dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Pero Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y este es el Jesús que yo hoy te quiero mostrar a ti. Este es el Jesús que yo aprendí a conocer y te lo quiero presentar a ti. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Eso quiere decir que
le dijo a Tomás: desde el día en que tú me ves a mí, también vas a ver al Padre. Porque la palabra dice: el que ve al Hijo va a ver al Padre, porque el Padre se refleja a través del Hijo. Pero eso no solamente era antes. ¿Ustedes me creerían que se puede reflejar Dios a través de cada uno de ustedes? Aunque muchos van a decir: a través de mí, si soy un pecador, si mírenme, no sirvo para nada, si he fallado tanto, si no tengo nada, ¿Dios se va a reflejar en mí? Sí, sí se puede reflejar en ti. Cuando tú te llenas en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, y hasta en tu cuerpo, del carácter de Jesús, Jesús va a ser una representación viva a través de ti. Y si tienes a Jesús como representación viva, vas a tener igualmente al Padre en representación viva a través de ti. Por eso muchas veces a muchas personas que son cristianas les dicen: oh, me gustaría ser como tú. ¿Por qué tú eres tan diferente a los demás? Oye, ¿por qué tú no dices garabatos? Oye, ¿por qué tú eres quizás de esta forma si todos se ríen quizás por chistes obscenos y tú no? ¿Por qué cuando siempre hay fiesta o vamos a hacer algo y compartir para carretear, para distraernos, tú nunca participas? O le dicen cuando van a comprar: oye, ¿sabes qué? En mi negocio no había nadie, no había nada de persona, y cuando viniste tú a comprar después se llenó. ¿Qué tienes tú de diferente? Eso es Dios trabajando a través de ti. Es Dios reflejado a través de ti. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Quién es Jesús? Juan 14, verso 28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descanso. ¿Quién es Jesús? Este es Jesús, el que puede llegar a tu vida y puede decirte: mira, ven, vienes con problemas, vienes con aflicciones, vienes con una mochila cargada con peso y ya no puedes más seguir con esta vida. Tienes depresión, a veces quieres y tienes pensamiento de llegar a quitarte la vida porque no le ves sentido a la vida. Jesús te dice: ven, yo te puedo dar descanso. Si estás agobiado, ven, yo te puedo dar descanso. Carguen con mi yugo, dice, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pero eso realmente va a pasar cuando tomemos el yugo de Jesús y no el yugo que quizás podemos estar tomando cada vez que salimos de este lugar. De no tomar el yugo de cada vez que entramos a nuestra casa para tener problemas familiares, para poder tener problemas con mis hijos, con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos o con mis amigos. No cargar con esos yugos, sino llenarse de Jesús y dejar todas nuestras cargas, dejar todos nuestros problemas, dejar todas nuestras necesidades en Jesús. Y Él nos va a dar, dice, una carga que es liviana. Este es Jesús. Todo lo que yo le leí y le iba contando son partes de la Biblia que cuentan la vida de Jesús cuando Él ya había nacido. Pero dice 750 años antes de Cristo. Este es un aproximado, y es para demostrarle que Jesús sí era realmente el Hijo de Dios, que Jesús sí es alguien importante. Imagínense que es tan importante que hasta los que no creen en Él deben creer en Él. ¿Cómo es eso?
Jesús fue alguien tan importante que pudo marcar una historia. En nuestro calendario, en el calendario de todo el mundo, se habla siempre del antes de Cristo y el después de Cristo. Y aunque usted esté hablando con un ateo, con alguien que no cree nada con Dios, si tienen que hablar de fechas, el ateo igualmente le va a decir: sí, eso sucedió 6.000 años antes de Cristo, 10 millones antes de Cristo. Pero para que se den cuenta que Jesús fue alguien tan importante y que todo lo que se dijo de Él se fue cumpliendo. Todas las palabras que se declararon sobre Él desde que antes que naciera, porque recién iba a estar en el vientre de María, con el tiempo se cumplieron. Y aún más sorprendente, alrededor de 750 años antes de que Cristo naciera, ya se iba a hablar lo que iba a suceder con Él. Isaías 53. Este es un versículo bíblico que en el día de hoy se le está revelando a muchos judíos, ya que esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Y muchos de los judíos no tienen la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios y que no pueden alcanzar la salvación si no es por medio de Jesús. Por ellos todavía están esperando a aquel Mesías. Pero esto está escrito de hace más de 700 años que Cristo naciera. Isaías 53 verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. ¿Qué está diciendo eso? Aquí está hablando de Jesús. ¿Y por qué dice no hay parecer en él, ni hermosura en él? Les quiero decir algo. Antes, en el Antiguo Testamento, antes que naciera Jesús, cada vez que el pueblo cometía algún pecado, cometía alguna falla, se debían hacer expiaciones. Se tenían que dar en sacrificio animales para que eso pueda suplir el perdón de Dios para los hombres. Pero eso después, cuando llegó Jesús, no se hizo más, porque debería existir una reconciliación verdadera entre Dios y los hombres, una reconciliación que no había, una comunicación que no había, porque era el Dios altísimo, el que nadie podía ver, el que nadie podía hablar con él. Pero Jesús, siendo Dios, como dije al principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él, aún teniéndolo todo arriba, todo, dijo: yo voy a pagar el precio. Ya no van a hacer más expiación a los animales, ya no se van a dar más sacrificios a los animales. Yo voy a hacer el sacrificio. ¿Y para qué va a hacer ese sacrificio? Es para que Dios nos pueda perdonar a cada uno de nosotros. ¿Para qué va a hacer ese sacrificio? Para que cada uno de nosotros podamos conocer lo que es la salvación y poder reconciliarnos con nuestro Padre. Entonces, Jesús tenía que pagar ese precio. Y antes de 700 años que Jesús naciera, ya se sabía que a él lo iban a matar. Ya se sabía que a él lo iban a golpear. Muchas veces nosotros leemos estos pasajes y pasamos de largo y leemos rápido, pero no nos damos cuenta el trasfondo. Si yo les muestro a ustedes quizás un video en Facebook, o quizás más de alguno ha visto, o en YouTube, en cualquier lado en la noticia, de accidentes fuertes y accidentes trágicos, uno muchas veces desvía la mirada y le da tanta cosa que no es capaz de mirarlo, ¿cierto? Suele pasar. Cuando hay accidentes, o quizás cuando una persona está sangrando mucho, uno le da cosa estar mirando porque ve quizás mucho sufrimiento en esa persona. Y esto pasó con Jesús. El verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En la Biblia habla que cuando entregaron a Jesús
a Jesús lo iban a dejar libre, porque no encontraron ninguna falla en él. Ninguna falla en él. Él lo único que decía era la verdad. Y habían dos personas ahí, era Jesús y era Barrabás. Y a Jesús lo iban a dejar libre. Pero ¿saben quién condenó a Jesús? Nosotros mismos. La misma gente que estaba alrededor eligieron a Barrabás, quien sí era una persona que hacía maldad, y condenaron completamente a Jesús. Aunque Jesús debía morir para que se cumpliera toda la palabra, pero les quiero decir que aún sin merecerlo, Jesús dio su vida. Y aún aunque nosotros mismos lo entregamos, Él aún sigue teniendo amor por cada uno de nosotros. Verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren lo que estaba diciendo 700 años antes que naciera Jesús. Ya se estaba hablando de Jesús, ya se estaba hablando de que cada uno de nuestros pecados iba a caer sobre Él. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice que Él, cada vez que fue azotado, cada vez que lo golpearon, cada vez que derramaba sangre, Él guardó silencio. Él podría haber dicho: Dios, Padre, mira, ellos me entregaron, ellos me están golpeando y yo estoy dando mi vida por ellos. Padre, ellos se lo merecen, ustedes se lo merecen. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Guardó silencio. Y guardó silencio por mí, y guardó silencio por ti. Y sin importar todos los azotes, esa corona de espinos que traspasaba su cabeza, esos clavos que traspasaban sus pieles y sus huesos, sin importar esos sufrimientos, Él guardó silencio. Porque Él sabía que iba a llegar un día en que iban a reconocer su sacrificio. Él sabía que iba a llegar un día en que tú hubieras pisado esa iglesia. Él sabía que iba a llegar ese día en que tú le ibas a conocer. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es Jesús.
Ese es el Jesús que yo te vengo a presentar el día de hoy. Va a llegar un día, y está escrito en la Biblia, y cada una de estas palabras se cumplieron. Miren, 700 años y esa palabra ya se cumplió. Como también hay palabras que se va a cumplir, y una de esas palabras es que Jesús dijo que volverá. Y volverá por cada uno de nosotros. ¿Nos queremos ir con Él? El camino está, ¿sabían? El camino está, solo que es difícil ir por Él. El camino está, pero es tan delgada esa línea, pero el camino está. Y ese camino es Jesús. Dios, este mensaje me lo dio alrededor de un mes atrás. ¿Y cómo me lo dio? Estaba en mi trabajo. En mi trabajo hacen unos tubos para las minerías, unos tubos gigantes. Y yo me puse a mirar cómo lo fabricaban y cómo hacían eso, cómo las máquinas podían producir eso. Y yo me quedaba mirando. Y en un lugar tan grande, un terreno tan grande, que al fondo yo veía muchos tubos botados. Muchos tubos botados. Y cuando iban a crear tubos nuevos, trajeron esos tubos feos y esos tubos viejos y los pusieron ahí. Y yo decía, ¿para qué van a poner eso? Y yo miraba y esos tubos estaban doblados, esos tubos estaban rajados, estaban rotos, estaban llenos de tierra porque estaban al fondo y la lluvia le caía y el sol las quemaba. Y ponían ese tubo en la máquina y luego yo miraba y el tubo comenzaba a avanzar. Comenzaba a avanzar y yo lo seguía mirando cómo las máquinas podían hacer mover el tubo. Y después cuando veo para atrás, venía un tubo completamente nuevo. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, esto yo hice contigo. Este estuvo roto, este estuvo sucio, este estuvo rajado, este estuvo doblado y golpeado. Así estuve yo. Pero mira lo que viene atrás. Es un tubo completamente nuevo. Yo fui tu guía. Sin el padecimiento de Cristo, nosotros no hubiéramos tenido vida. Sin el padecimiento de Cristo, nosotros no hubiéramos tenido vida. Y ahora Cristo no está en medio de nosotros, pero ¿saben quién? Ahora son esos tubos viejos y tubos sucios. Somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros que muchas veces nos menospreciamos y decimos, ¿qué vamos a hacer en manos de Dios si no soy nada? Si soy tan pecador, no sé hablar, no sé. Salgo de ese lugar, alabo a Dios, pero al salir para afuera digo garabatos, fumo, me alcoholizo, voy a fiestas, veo pornografía, ando peleando, ando cagüineando. Y muchas veces nos menospreciamos. Pero Dios no ve eso. O muchas veces porque tenemos mucha edad, también nos menospreciamos, decimos, ¿por qué Dios nos va a escoger a nosotros si ahora vienen jóvenes y se van a levantar jóvenes? ¿Para qué Dios va a usar a una persona como yo que conocí a Dios a mis 40, 50, 60 años, 70? Pero déjame decirte que así tú vas a ser guía para los demás. Mis padres, quizás cuando fueron jóvenes, quizás se equivocaron mucho. Yo no conozco completamente la vida de ellos cuando eran jóvenes, pero quizás eran los más pecadores del mundo, quizás.
Pero aún así, con todas esas equivocaciones, ellos fueron mi guía y ahora yo puedo estar acá. Y ahora cada uno de ustedes, sin importar los errores que han cometido, van a poder ser una guía para la generación que viene después de ustedes. Van a poder ser guía para sus hijos, si no tienen hijos, para sus sobrinos, si no tienen sobrinos, para aquellos jovencitos y niñitos que están acá cada vez que tenemos culto. Por eso nuestro pastor siempre dice: si ven a un niño chico, salúdenlo, abrácenlo, díganle palabras, no los dejen ahí, porque cada uno de ustedes que son grandes son ejemplos para ellos. Yo cada vez que tengo la oportunidad y los veo por acá, siempre les digo que suban, siempre les pregunto: oye, ¿te gusta la música? Trato de incentivarlos porque sé que yo puedo ser una guía para ellos. Porque sé que quizás de las equivocaciones que yo tuve, se las voy a poder enseñar a los que son más pequeños para que ellos no los puedan tener. Y con eso quiero terminar. Filipenses 3:12 es Pablo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hermano, todavía no acabamos. Eso todavía no acaba. No nos podemos relajar. Cristo todavía no viene y anhelamos su venida. Pero esta es una carrera. No sacamos nada con al principio estar corriendo tan rápido si finalmente nos vamos a cansar y vamos a dejar la carrera tirada. Debemos esforzarnos y hacer lo que hizo Pablo. Seguir avanzando, avanzando, avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios tiene para nosotros, que es la salvación, pero a través de Jesús. Y eso fue lo que Dios entregó para el día de hoy. Y eso fue lo que Dios me dijo que compartiera para ustedes. Miren de dónde nació una prédica: de un día normal en el trabajo. Dios nos puede hablar en cada momento. Debemos estar atentos. La palabra que yo les compartí el día de hoy quizás les bendijo a uno, quizás a dos, quizás a todos. Pero tú debes estar preparado y estar atento a lo que Dios te quiere decir, porque con tus palabras puedes bendecir y puedes ayudar quizás al hermano que está al lado tuyo si está caído.